Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 10 de junio, viernes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, continuando con la lectura del primer libro de los Reyes, leemos el capítulo 19, versículos 9 y 11 al 16. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: Me consume el celo por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo, y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo: Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta sucesor tuyo. Palabra de Dios. Tenemos este encuentro de Elías con el Señor que nos muestra el día de hoy una realidad tan profunda, tan maravillosamente profunda y a la vez tan sencilla, a la vez tan sencilla. ¿Dónde voy a encontrar al Señor? No en lo que aparece como grandioso en este mundo. Y entonces vemos cómo Elías está en el monte de Dios, el Horeb, y entró en una cueva y permaneció allí. Y el Señor le dice: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Y entonces Elías hace esto, sale de la cueva, de ese momento en que está en oración. ¿Y qué sucede? Primero viene un viento huracanado, tan fuerte que partía las montañas, resquebrajaba las rocas. Y uno dice: la presencia de Dios. No, Dios no estaba en ese viento. Se produjo un terremoto, se produjo después un fuego, pero en ninguna de estas cosas estuvo el Señor. ¿Qué viene después de ese fuego? Se escuchó el murmullo de una brisa suave. En lo insignificante, en lo que no aparece como si fuera nada, ahí. Elías en ese momento, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. ¿Por qué? Porque ahí sí estaba el Señor. ¿Dónde me encuentro con Dios? ¿Dónde encuentro al Señor? En las cosas que parecen insignificantes para el mundo. Por eso ese encuentro mayor, ese encuentro glorioso, ese encuentro sublime con el Señor, se da en lo que a los ojos del mundo parece efectivamente nada, absolutamente nada. Un pedazo de pan, un pedazo de pan, nada más que eso. Un miserable y triste pedazo de pan. Y ahí tenemos el cuerpo
y la sangre de nuestro Señor, vivo, presente, real, en su alma, en su humanidad, en su cuerpo, en su divinidad, toda la presencia de Cristo en un miserable pedazo de pan. Por eso es que para encontrarnos con el Señor, ¿qué necesitamos? Simplemente invocarlo. ¿Dónde necesito ir? Qué precioso es hacer un recorrido, qué precioso es efectivamente caminar el camino del Señor e irlo a buscar cuando vamos a un santuario, cuando hacemos una peregrinación. Qué bonito es entrar a la iglesia y encontrarme con el Señor. Pero la verdad es que para poder comunicarme con Dios, para poder estar en la presencia del Señor, ¿qué necesito? Nada, dirigirme a Él. Y por eso es que puedo hacer oración en todos lados. Aquel que busca a Dios en la grandiosidad de este mundo no lo va a encontrar. Aquel que busca a Dios en lo sencillo, en lo humilde, en lo pequeño, ahí es donde voy a encontrar al Señor. El camino para encontrar al Señor es tan simple. Para muchos, lamentablemente, esto es tan difícil de comprender y por eso siempre quieren llenarse de aparatajes, siempre quieren llenarse de grandiosidades. Fíjate, por ejemplo, lo que significa la celebración de los sacramentos. ¿Qué necesito para convertir a un niño en hijo de Dios? Bautizarlo. Y el bautizo requiere una celebración gigantesca que no sé qué. No, mira, es bastante sencillo. Agarro agua y se la echo en la cabeza y pronuncio las palabras del bautizo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Que ese niño se ha convertido en hijo de Dios. ¿Pero qué queremos? No, queremos el show. Queremos el show. Por eso es que cuando una persona anda buscando el show, no encuentra nunca a Dios. Y caemos en la trampa de buscarlo solo en la afectividad. La afectividad que es movida por el show. La afectividad que es movida por el espectáculo, por el movimiento de los sentimientos. Pero resulta que se va ese momento y se van los sentimientos y el encuentro entonces con el Señor no sucedió. Fue tan pasajero. ¿Por qué? Porque no lo busqué de verdad. No lo busqué donde Él me dice que lo busque. Al oír ese susurro suave, ese murmullo de brisa suave, Elías se cubre el rostro con el manto. ¿Qué haces aquí, Elías?, le pregunta una voz. Y él respondió, me consume el celo por tu honra, Señor. Me consume el celo por tu honra. Yo quiero que se honre a Dios. Qué bonito es tener en el corazón el deseo de que se honre a Dios. Qué bonito es mover nuestro corazón con ese profundo deseo, que nos duela que el mundo deshonre a Dios, que nos duele el pecado del mundo. No porque yo voy a salir y pretender hacer que la gente actúe como yo quiero que actúe, no, porque ese no es el corazón cristiano, porque además no existe amor verdadero a Dios ahí donde no hay libertad. Pero eso no significa que el pecado del mundo me sea indiferente. No me puede ser indiferente porque si yo amo a Dios, me tiene que consumir ese celo por su honra. Los israelitas te han abandonado tu alianza y han derribado tus altares, han asesinado a los profetas. Al único que han dejado es a mí me andan buscando para matarme. En una situación terrible en la que se encuentra Elías. ¿Y qué le dice el Señor? Desanda tu camino hacia el desierto, es decir, vuelve al desierto, no te ocultes, no te ocultes. El cristiano no se oculta, no, no va por la vida escondiendo su fe, no, deshaz tu camino, es decir, sal de donde estás escondido, ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi, como rey de Israel. Vas a poner reyes, porque tú eres mi enviado. Y además vas a ungir a Eliseo
como profeta sucesor tuyo. Es decir, contigo no se acaba. Contigo el Señor no va a ser vencido. No es que el mal ha vencido. La última palabra la tengo yo. La última palabra la sigo teniendo yo. Y el Señor sigue encaminando hacia donde Él quiere. En el Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio». Palabra del Señor. Recuerda que continuamos con la lectura de ese sermón de la montaña, que como ya hemos dicho es el sermón fundamental de Cristo, es decir, el sermón fundamental del cristianismo. El fundamento, la esencia de qué significa el camino del cristiano está en el sermón de la montaña, que ha comenzado con las bienaventuranzas. Y después de las bienaventuranzas les ha dicho el Señor: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido a darle plenitud. Y ha comenzado entonces el Señor a llevar a plenitud esa ley. Ayer leíamos cómo el Señor decía: a ustedes se les dijo en antiguo, no matarán. Pero yo les digo, y empieza esta formulación, es decir, tomar la ley y llevarla a su plenitud. Hoy día, ¿qué les dice el Señor? Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Y entonces vamos a hablar del pecado de adulterio. Y el Señor va a explicar la profundidad del pecado de adulterio. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que el sermón de la montaña es el sermón fundamental del cristianismo, se ve cómo el Señor desde el inicio comienza a predicar, entre otras cosas, sobre la situación del matrimonio y sobre cómo hay que vivir el matrimonio. Y por eso va a ser tan atacado. Y por eso cuando lo buscan para ponerlo a prueba le van a preguntar sobre el matrimonio, porque se ve que el Señor hablaba con mucha claridad sobre la condición de ese matrimonio. No cometerás adulterio. Pero yo les digo, en primer lugar, quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, no, yo no me acosté. Sí, pero resulta que yo permito todos los malos pensamientos y me recreo en todos los malos pensamientos. Bueno, en el corazón ya eres adúltero. El adulterio en el corazón, el deseo hacia otra mujer. Y por eso nosotros nos confesamos de esos malos pensamientos, de esos malos deseos, de estar deseando efectivamente a una mujer o un hombre, tener pensamientos lujuriosos, porque el Señor nos lo ha dicho con claridad. Aquella persona que dice: no, pero si es solo pensamiento, no pasa nada. Bueno, no es lo que nos ha dicho el Señor. Y yo no creo lo que piensa cualquiera. Yo creo lo que me dice el Señor. Ya han cometido adulterio en su corazón. Y por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está dando el remedio contra la lujuria. ¿Qué nos está diciendo en otras palabras? Que la lucha contra la lujuria se realiza solo y exclusivamente cortando de raíz el problema.
No voy a poder atacar la lujuria simplemente con, bueno, voy a tratar de no ver. Voy a tratar. No, no. Hay que ubicar dónde está el problema y arrancarlo de raíz. Si el problema es tu ojo, arráncatelo. Obviamente el Señor no nos está diciendo que literalmente agarramos el ojo y lo saquemos de nuestra cara. Lo que está diciendo es ubica. No, lo que pasa es que yo tengo un chat que me llegan unos videos, pero yo no los veo, pero a veces sí los veo. Salte del chat. No, porque salte del chat. Arranca el ojo. Córtate la mano. Si yo tengo problemas porque me gusta una persona y no sé qué y no sé cuánto, bueno, entonces no te comuniques con ella. Aléjate. Si tengo que cambiar de trabajo, pues tengo que cambiar de trabajo. Si tengo que hacer lo que tengo que hacer. No, es que yo no puedo manejar el internet. Bueno, entonces no tengas internet. Entonces no tengas ese teléfono. Entonces no tengas esto. Entonces arranca. Una persona solo va a llevar verdaderamente una lucha por la pureza cuando entienda por qué la pureza vale tanto. Y por eso es importante partir de las bienaventuranzas, porque el Señor nos ha dicho, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Quien ha escuchado las bienaventuranzas podrá entender lo que el Señor está diciendo sobre la pureza, porque está diciendo que vale la pena arrancarse el ojo, cortarse la mano, para pelear por esa pureza. ¿Y por qué vale la pena? Porque el premio es la visión de Dios. No solo la visión de Dios el último día, no solo la visión de Dios en la otra vida cuando muera, no. La visión de Dios ahora, la pureza, nos conduce a tener una mirada cristalina, que significa una mirada sobrenatural, que nos hace ver con mayor inteligencia, que nos hace ver con mayor lucidez las cosas del mundo. No hay nada en ese mundo que valga como vale la pureza. Y por eso cualquier cosa que me arranca de la pureza, arráncala, córtala, no lo dudes. Por eso en un matrimonio, ¿qué tenemos que cortar? Todo tipo de perversión. La perversión tiene que ser arrancada. No, es que no sé qué, un poquito, es que para querernos más nosotros vemos una peliculita, que nosotros nos gusta hacer estos jueguitos y no sé qué. Arranca la porquería, arranca la perversión, porque ahí donde no se permite tener un corazón puro, no lo habrá. Mira, hay un tema tan importante porque muchos novios no comprenden y dicen, ay, pero ¿qué tiene de malo si nosotros nos amamos, tenemos relaciones, el día de mañana nos casaremos? Ok, imaginémonos que caminan hacia el matrimonio, que no es lo que sucede la mayoría de veces, sino que ahí quedó tirado ese noviazgo y se lo vivió en profunda impureza. Pero imaginémonos que llegan al matrimonio. Pero resulta que al no haber luchado por la pureza en el noviazgo, ¿qué es lo que hemos construido? El adulterio de mañana. Los novios que hoy no luchan por su pureza y se acuestan y tienen relaciones, ¿qué están construyendo? Están construyendo el adulterio de mañana. ¿Por qué? Porque hoy no son capaces de escuchar a Dios que les dice no fornicarás. ¿Qué los hace pensar que el día de mañana se transformarán de una manera tan dramática que sí escucharán a Dios que te dice no cometerás adulterio? El adulterio de muchos matrimonios empezó en la impureza del noviazgo y se entró al matrimonio pervertidos, se entró impuros. Y entonces lo único que se hizo fue seguir el camino, nada más, seguir el camino. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Es decir, Moisés permitió que se divorcien los israelitas. Pero el Señor no está de acuerdo. Pero yo les digo, el que se divorcia y se mete con otra mujer, comete adulterio. El que se casa con una divorciada, comete adulterio.
Aquí en San Mateo leemos la salvedad de eso. ¿Y qué es lo que dice? El que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, en algunas traducciones aparecerá salvo el caso de fornicación. ¿Qué significa? Significa que están viviendo no un matrimonio verdadero, sino un matrimonio ilegítimo, es decir, están en condición de fornicación porque no son verdaderos esposos. Ejemplo, yo me puedo separar de mi esposa con la que no me he casado por la iglesia, sino solo por lo civil. Claro, de hecho algunas veces eh, se podrá hacer justamente porque una de las partes no quiere llegar a la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se casan? No, es que él no quiere casarse, ella no quiere casarse. Y resulta que la otra parte no puede vivir en comunión, no puede recibir el cuerpo de Cristo porque no llegan al matrimonio. Entonces esa parte puede decir, bueno, yo me separo. Sí, puede decidirlo, lo está diciendo el Señor, salvo el caso que vivan en una unión ilegítima, es decir, que viven en fornicación. Pero en los otros casos, ahí donde hay matrimonio, no. Aquel que se separa de su esposa y se mete con otra, comete adulterio. Y el adulterio no depende de si yo fui la razón por la cual se separaron, porque eso le encanta a la gente. Dice, no, pero yo lo conocí después de que se había separado, yo no fui la razón de la separación. Da exactamente lo mismo. Si es un hombre casado, es un hombre casado. Si es una mujer casada, es una mujer casada. A la gente le encanta vivir de acuerdo a los estándares del mundo. Y entonces, no, es divorciado, no está casado, es divorciado. Hermano mío, a mí no me define el registro civil. Si tú has decidido en tu vida que te defina el registro civil, lo único que te puedo decir es qué pena por ti. A mí no me define el registro civil. El registro civil podrá decir lo que le dé la gana, no define quién soy yo. Si yo he ido delante del altar y me he casado y he prometido ser fiel y vivir unido a mi esposa, soy esposo, estoy casado. Ah, el registro civil dice que estoy divorciado. ¿Y tú te lo crees? ¿Prefieres creerle al registro civil que creerle a Dios? Qué pena por ti. A mí no me define el registro civil. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un muy feliz día para todos.